Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Plucking Strings, o su traducción al español Punteando Cuerdas. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 39. Parches. Tira de la cuerda y te seguirá a donde quieras. Empújala y no irá a ninguna parte. Do it is nowhere. Entonces, ¿qué sabemos del país de los colmillos? Preguntó Naruto, reclinado contra el lomo del ornamentado palanquín mientras este avanzaba lentamente hacia el oeste por la gruesa carretera que casi cortaba Inokuni en dos. Hanabi suspiró, obligada a caminar detrás de la litera, ya que solo había espacio para una persona y, al parecer, Naruto tenía derecho a reclamar privilegios a los Jounin. No habían sido más que preguntas desde que salieron de la capital, con la nueva escolta a cuestas. Principado neutral desde hace mucho tiempo al oeste de Amenokuni, en constante disputa con el país de las garras. Sirve como uno de los estados de contención entre Iwagakure y Sunagakure. Sus principales exportaciones son piedras preciosas, un tipo especial de seda y cobre, lo que financia la enorme escasez de alimentos de la nación debido a la escasez general de tierras cultivables. No existe una aldea oculta. La mayor parte de sus negocios se subcontratan a Iwagakure. Y una panda de filisteos incultos, todos ellos, replicó el joven que viajaba en el palanquín, abanicándose a pesar de la sombra que ofrecía su litera. En realidad, corrigió Hanabi, a pesar de que era principios de octubre y el infame y sofocante verano del País del Fuego hacía tiempo que había terminado. Cuanto antes termine esta farsa de misión diplomática, antes podré volver a la civilización. Le sorprendió un poco descubrir que el hombre al que escoltaban era, de hecho, primo del mismísimo Daimyo, aunque solo lejanamente en la línea de sucesión al cargo. Ningún shinobi era lo suficientemente astuto como para que tantos asesinatos no parecieran sospechosos, así que era una persona bastante insignificante. Eso no lo hacía más tolerable. Con solo 18 años, ya se estaba adaptando cómodamente al desdén snot que convertía a los nobles en la pesadilla de la carrera ninja. No ayudó que estableciera paralelismos inconscientes entre él y Naruto, teniendo más o menos la misma edad. Era un claro ejemplo de lo diferente que podía ser la vida para las personas, como mínimo. ¿Debió haber alguna razón por la que te eligieron para esta misión?, preguntó, con la esperanza de iniciar una conversación para que Naruto no siguiera acribillándola con preguntas socioeconómicas. Comprendía que quisiera que estuviera preparada para cualquier cosa, pero a menos que se toparan con un loco que amenazara con destruir las minas de gemas del país Fan para desestabilizar el delicado equilibrio económico que compartían con su frágil vecino, no estaba segura de cuánto de eso fuera estrictamente relevante. No tengo ninguna tarea asignada, niña, resopló el adolescente, agitando su abanico con más fuerza. Pero para tu información, Daimyo-sama simplemente sabe que debe confiar estos asuntos a las mejores personas que puede. Ser tan brillante puede ser realmente pesado, ¿sabes? Estoy segura, murmuró ella, ya arrepintiéndose de su decisión. Que Naruto le sonriera con complicidad no ayudaba. Aunque, reflexionó el noble, con un tono conspirador al recostarse ligeramente, sin girarse en ningún momento, por supuesto, no sería bueno mirar a los sirvientes. Entre nosotros, es justo preguntarse qué estará pensando el Daimyo estos días. El palacio está prácticamente en llamas con los rumores de las extrañas decisiones que ha tomado últimamente. ¿En serio, un enviado político al país de los colmillos? No hemos hablado ni una palabra con esos canallas en décadas.
Casi cuando comenzó la disputa entre ellos y la Tierra de las Garras, si mal no recuerdo, dijo Naruto distraídamente, sin perder de vista los bosques circundantes. El joven noble pareció desconcertado por la observación por un momento, antes de recuperarse con un discreto sorbo. Precisamente, esos insignificantes conflictos fronterizos están muy lejos de nuestra atención. Y estoy seguro de que el Daimyo-sama ha tenido en cuenta el hecho de que este enviado pudiera interpretarse como una aprobación tácita de un bando sobre el otro en este conflicto, continuó el rubio. Después de todo, es bien sabido que el Daimyo de Tsuchinokuni lleva varios años apoyando al país de las garras. El aleteo del abanico se detuvo solo un instante antes de reanudar su movimiento constante. Por supuesto, y no me gusta mucho tu insinuación, Shinobi-san. Naruto inmediatamente adoptó un tono humilde que chocaba horriblemente con sus rasgos aburridos y desapasionados. No era como si el noble estuviera mirándolo. No pretendía ofender. Después de todo, usted mismo dijo que Daimyo-sama solo ha elegido a los mejores como sus representantes en este delicado asunto. Cualquier implicación en su estado de ánimo o en sus decisiones fue puramente involuntaria. El noble resopló con resignación, con el ego apaciguado. Aunque Hanabi no pudo evitar notar que Naruto no había negado las implicaciones. Supongo que no es injusto especular sobre estas cosas, admitió el joven Petimetre. Con el fallecimiento de la esposa del Daimyo-sama, es de esperar que haya algunos cambios en su personalidad. De hecho, justo el otro día, Hanabi hizo caso omiso de los últimos chismes de la corte, se volvió hacia Naruto y preguntó en voz baja: ¿La esposa del Daimyo está muerta? Se encogió de hombros. La noticia aún no habrá salido del Capitolio. Konoha sigue investigando el asunto y prefieren mantenerlo en secreto hasta que se descarte cualquier posible crimen. Bueno, podrías habérmelo dicho, murmuró ella. Oh, lo siento, respondió con una sonrisa divertida. ¿Te gustaría saber también que el Daimyo del Rayo disfruta de sus desayunos inusualmente picantes, o que lo último en moda noble son las telas de fieltro porque el Daimyo se puso su bata de baño en la corte el otro día? Hanabi parpadeó. ¿De verdad? Espera, ¿cuánta información obtienes a través de tu red? Su respuesta fue una sonrisa misteriosa que no le decía nada. No importa, pero sale todo bien, ¿verdad? Si el Daimyo se está comportando de forma extraña. El rubio se encogió de hombros de nuevo, acomodándose en el palanquín. En realidad, es bastante normal en él. Solo he tenido que tratar directamente con el Daimyo unas cuantas veces, y es un poco... Hizo un gesto con la mano y uno de los samuráis que seguía la procesión, joven a juzgar por su voz, intervino amablemente. ¿Un bufón? Naruto chasqueó los dedos y asintió con admiración. Sí, gracias, guardia inexistente que no acabo de oír decir nada. El samurái pareció captar la indirecta y, afortunadamente, permaneció callado. Ser tan indiferente con sus superiores podría meterlo en problemas. ¿Dices que conociste al Daimyo? Intervino el noble, aparentemente harto de cantarse una serenata. Parecía escéptico, como mínimo, y con razón. El Daimyo rara vez trataba con shinobi aparte del propio Hokage. 2 veces, en realidad, admitió Naruto con una mueca. La primera para una misión, y la segunda, tosió en su mano, y Hanabi se asombró al ver un leve rubor en sus mejillas, también para una misión. El noble tarareó, poco convencido. ¿Cómo dijiste que te llamabas, ninja-san? Uzumaki Naruto, dijo arrastrando las palabras, poniendo los ojos en blanco. Los habían presentado en la capital. Ah, sí, chasqueó los dedos el adolescente como si hubiera sido una gran revelación oculta. Me sonaba el nombre. Tú eres el artista. Titiritero, corrigió Naruto. Es exactamente lo mismo, ¿no? Desafortunadamente, antes de que Naruto pudiera explicar la diferencia, la procesión se detuvo abruptamente. Casi hizo que el joven samurái sarcástico tropezara con Hanabi, quien solo se salvó de una caída por su propia gracia. Algunos de sus camaradas miraron a su alrededor con curiosidad, pero Naruto ya se estaba moviendo, empujando el palanquín y sacando un pergamino. Hanabi, ojos. Activó su Byakugan y parpadeó, sorprendida de lo rápido que sus emboscadores habían logrado rodearlos. Después de todo, había estado comprobando cada 5 minutos, y su visión ahora cubría casi medio kilómetro en todas direcciones. Eso también implicaba cierta conciencia de su habilidad y del intervalo con el que la usaba, lo cual era preocupante en sí mismo. 10 chuunen como mucho. Esas estimaciones se basaban, por supuesto, en sus niveles relativos de chakra.
Se volvieron algo difíciles de calcular cerca de Naruto, quien brillaba con tanta luz que hacía que todos los demás parecieran genin en comparación. Ante su declaración, el rubio flexionó las manos una vez, sonrió y la miró como diciendo: ¿qué esperamos? Sintió que su propia emoción la inundaba, a pesar de las dificultades, y rápidamente sacó a Kasai de un compartimento oculto en las voluminosas mangas de su kimono. Un alegre traje amarillo con reflejos naranjas, atado con un obi rojo intenso, sobre unos pantalones cortos igualmente rojos y ajustados. Aún no estaba segura de cuánto le gustaba ese look, tras haber probado varios atuendos diferentes al comienzo de su carrera como genin. Las llamas azules de su marioneta cobraron vida con un rugido al tiempo que Inari aparecía en la superficie. La elegante marioneta con forma de zorro la hizo sentir cohibida por su propio diseño, más simple. Intentó olvidarlo mientras se dirigía hacia el primero de los atacantes, todos apuntando directamente al palanquín. Lo primero que notó fue la completa ausencia de diadema en sus emboscadores. Asimismo, parecían hacer todo lo posible por ocultar sus identidades con capuchas oscuras, pañuelos y maquillaje de ojos. Asimiló todo eso mientras Kasai se acercaba al primero, palpitando intensamente por la emoción de su controlador. El hombre sacó un tanto de su espalda, sujetándolo con cierta torpeza de dos manos. Los ojos de Hanabi captaron todos los pequeños detalles que le indicaban que estaba acostumbrado a una espada mucho más larga y planeaba usarla en su beneficio. Enredaría la espada en los cables de Kasai antes de usar la marioneta para dominar al hombre. Sus camaradas podrían dudar más en atacar si su amigo se interponía en el camino. Ese era el plan, al menos. Antes de que pudiera acercarse, la brillante luz que era Inari se interpuso de repente entre ellos. Giró sobre sus talones, apartando al atacante con una de sus colas antes de salir disparada a encargarse del siguiente. Ni siquiera era una competencia. Los asaltantes podrían tener el nivel de chakra de un Chunin, pero no se movían como ellos. En un instante, Inari los había incapacitado a los 10 con solo su velocidad, sin siquiera tener que recurrir a su armamento incorporado. Hanabi habría quedado bastante cautivada por la exhibición, si no estuviera tan frustrada por ella. Naruto-sensei. No me dejaste nada. El rubio la miró confundido y parpadeó. ¿De qué hablas? ¿Los atrapamos a todos, no? Ella simplemente gruñó su fastidio, haciendo todo lo posible para no parecer una niña petulante haciendo un berrinche, pero definitivamente sintiendo que se lo merecía. Es un rango C, sensei. Sabemos que puedes hacerlo fácilmente. ¿Cómo voy a aprender algo si tú te encargas de todo por mí? Soy tu sensei, mi trabajo es protegerte. ¿Por qué te pondría en un riesgo innecesario? Simplemente no lo entiendes, murmuró, alejándose para revisar el área en busca de más emboscadores y murmurando sobre el sensei autoritario. Naruto se giró hacia el samurái que había hablado antes, arqueando una ceja. No estoy siendo autoritario, ¿verdad? Se supone que los sensei deben proteger a sus alumnos, pensé que así era. El samurái en cuestión parecía un poco como un ciervo mirando fijamente a un jutsu, levantando las manos con incertidumbre. Bueno, la verdad es que no sé cómo hacen las cosas los shinobi. Pareció armarse de valor al ver que Naruto no le arrancaba la cabeza de un mordisco. Pero con los samuráis, ese comportamiento se consideraría contraproducente. Mimar a un soldado es asegurar su muerte más adelante. Mishizou siempre decía que nos entrenaría muy duro y nos pondría en situaciones peligrosas, para que, cuando el enemigo atacara, fuera fácil en comparación. Entonces, ¿estás diciendo que debería dejarla pelear con gente para la que quizá no esté preparada? El hombre se encogió de hombros. Supongo que sí, pero ¿no es también responsabilidad del sensei tener fe en sus alumnos? El rubio tarareó pensativo ante eso. Sonaba a verdad, similar a cómo se había comportado de niño, siempre metiéndose en las peores situaciones, o en su defecto creándolas. Solo que se esforzaba tanto por alejarse a esa persona fría e insensible que había sido. ¿Acaso volver a sumergirse en esa parte de él sería lo mejor? Su lado lógico sabía que la moderación probablemente era la clave, pero no estaba tan seguro de poder entrar y salir de esas aguas oscuras con tanta ligereza. Pensó en ello mientras caminaba hacia donde el resto de la corte samurái ya había ahorcado a los asaltantes, dejándolos en una ordenada pila a un lado del camino. Le quitó la capucha a uno, pero no encontró ninguna señal reveladora de su origen. Ni diadema ni insignia.
Se quitaron algunas capuchas más, y Naruto solo pudo deducir que eran nativos del País del Fuego, aunque ciertamente no ninjas de Konoha. Sorprendentemente, la respuesta llegó detrás de él mientras se quitaba la última capucha, una exclamación de sorpresa de uno de los guardias samuráis. ¿Genji? El guardia se adelantó para ver mejor, confirmando sus sospechas. Conozco a este hombre. Es parte de la legión de Damijo. ¿Un samurái entonces? Preguntó Naruto, mirando al castaño con curiosidad. ¿Qué haría un samurái atacando la procesión de un noble del fuego, y mucho menos una misión diplomática? Inmediatamente pensó quién se beneficiaría más de que este enviado en particular no alcanzara su objetivo, pero no se le ocurrió nada. La política de los nobles podía ser bastante opaca, y por lo que sabía, esto era solo un rencor personal. Más que el daimyo comandaba la legión que llevaba su nombre. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó el hombre aturdido, mirando al hombre atado con una expresión indescifrable. La respuesta de Naruto fue que Inari levantara al prisionero y lo pusiera sobre su hombro, caminando con él hacia la línea de árboles. Simplemente obtenemos algunas respuestas. El guardia parecía inseguro. Es un samurái, ninja-san. Hagas lo que hagas, no hablará. Naruto simplemente sonrió, dejando que sus caninos se asomaran. Ya veremos. Naruto encontró a Hanabi, sin estar enfadada en absoluto, al frente de la procesión. A pesar de que su Byakugan estaba activo, ni siquiera se giró hacia él cuando se acercó. Supongo que interrogaste a uno de nuestros atacantes. ¿Qué pasa ahora? ¿Te vas a encargar de todo otra vez y me dejas aquí para vigilar al remilgado en el palanquín? Tenías razón, admitió Naruto, quitándole el aliento. Debería haberte dejado ponerte a prueba contra algunos de los atacantes. Se giró poniendo los ojos en blanco. No es solo eso. Son todas las preguntas, los sermones constantes. Es que me tratan como a una niña que no sabe lo que hace. Es el hecho de que ni siquiera me has dejado intentarlo. Una de las cosas que hacía que ser tu prisionera fuera tan tolerable era que, a pesar de mi encarcelamiento, estar contigo realmente se sentía como ser libre. Era libre de aprender lo que quisiera, de entrenar como quisiera. Y ahora, de repente, te conviertes en mi padre. Podría haber vuelto al complejo. Ya te dije que tenías razón, no presiones. Suspiró cuando ella lo fulminó con la mirada. Podría haber sido intimidante, si no fuera porque era 30 centímetros más baja que él. Mira, admito que fui un poco autoritario. Durante los últimos 2 años he hecho todo lo posible por compensar todas las tonterías que hice de joven, y a veces siento que, haga lo que haga, no será suficiente. Ni siquiera sé cuántas muertes tengo en mis manos, involuntarias o no, por culpa de esa guerra. Se pasó una mano por el pelo, incómodo por compartir tanto. Simplemente no era algo que hiciera. Por eso, no te he tratado como a un estudiante. Te he tratado como a alguien bajo mi protección, como a un cliente. Pero sé que la mejor manera de mantenerte a salvo es asegurarme de que puedas protegerte, y estorbarte constantemente no lo hará. Se frotó la nariz, sonriendo con perplejidad. Kami, a veces me pregunto si Kakashi sabía lo que hacía cuando se mostraba tan indiferente con nuestro entrenamiento. Bajó la cabeza y se aseguró de captar la mirada de Hanabi. Mira, en resumen, si bien ser estudiante es nuevo para ti, ser profesor también lo es para mí. Estamos aprendiendo a hacer esto al mismo tiempo, así que admito que no tengo todas las respuestas. Solo sé de marionetas y una lista cada vez más larga de formas de matar gente. Y un montón de datos curiosos no tan inútiles sobre casi todo gracias a tu ambiguamente compleja red de espionaje, añadió Hanabi, tirándole un hueso. Él sonrió y asintió. ¿Y eso? Yo también lo siento. Te vi protegiéndome así y me hizo pensar en lo sobreprotectora que puede ser mi familia a veces y griega. Probablemente exageré un poco. Eres un buen profesor, pero entiendo que estés acostumbrado a controlar cada detalle, y tener una variable tan suelta como yo debe ser frustrante. El rubio agitó la mano con despreocupación. No diría que frustrante, sonrió con sorna al ver su mirada inexpresiva. Es broma. Hanabi, me conoces, probablemente mejor que nadie. Si no te quisiera como aprendiz, no lo serías. Yo elegí esto, así que sabes perfectamente que voy a intentar ser el mejor maestro posible, aunque me cueste un poco de ensayo y error. Hanabi no pudo evitar sonreír y dejó escapar un largo suspiro. Todavía no te llamaré Shisou. Vale la pena intentarlo. Entonces, ¿quieres saber a qué nos enfrentamos?
Hanabi se agazapó en un árbol, observando el pequeño campamento con su Byakugan y tomando nota de las rutas constantes de la patrulla alrededor del perímetro. Pensó que el cambio radical de Naruto al respecto era un poco extremo, pero no podía negar que tener el mando operativo era emocionante. Naruto la había escuchado con paciencia mientras ella le presentaba su pequeño plan, y al final admitió que tenía cierta elegancia que le gustaba. El samurái que escuchaba lo había calificado de innecesariamente complicado cuando Naruto ya había demostrado su habilidad para derrotar fácilmente al grupo rebelde. Ante eso, ambos shinobi se volvieron hacia él y le dijeron, sucintamente, que simplemente no entendía a los ninjas. ¿Cómo podían? Los samuráis eran solo soldados, la tropa de las fuerzas del daimyo. Si bien podían llegar a ser tan fuertes como los ninjas con el entrenamiento adecuado, nunca tuvieron la misma habilidad para sus asuntos sangrientos que los shinobi. Resultó que el emboscador al que Naruto había interrogado, y Hanabi no necesitaba conocer los detalles, no sabía mucho sobre el motivo del ataque a este convoy en particular, salvo que no era casual. Solo sabía lo que su superior, un capitán samurái bastante conocido según todos, les había ordenado. Era el capitán al que necesitaban, y Naruto le había concedido a Hanabi el honor de planear su pequeño asalto. El resto de la guardia samurái se había quedado para atender al noble, y ella de vez en cuando miraba hacia atrás para asegurarse de que nada extraño ocurriera en su ausencia. Estaba segura de que Naruto hacía lo mismo. Sin embargo, ahora mismo, estaba concentrada en la escena que tenía delante. Justo cuando un par de patrullas estaban a punto de regresar al campamento, silbó entre sus manos, imitando a un pájaro en particular. Cuando las patrullas regresaron, no estaban solas. Era como si 10 de los hombres simplemente hubieran sido duplicados, con clones idénticos siguiéndolos hasta el claro. Entonces, uno de los hombres, que ella sabía que debía ser un clon, se giró hacia uno de los samuráis auténticos con los ojos muy abiertos. ¿Quién demonios eres? Exclamaciones similares llenaron el aire mientras los diversos samuráis se volvían contra sus dobles. Fue lo suficientemente fuerte como para despertar la atención de su líder, quien salió de su tienda de mando con expresión irritada. ¿Qué está pasando aquí? Uno de los hombres, clon o no, no lo podía distinguir, señaló a su doble. Una sucia treta shinobi, señor, para sembrar la confusión entre nuestras filas. Ya lo he visto antes, solo son ilusiones insustanciales. Se acercó a su supuesto gemelo ilusorio y asestó un golpe. Hanabi sonrió mientras el otro hombre se desvanecía en una repentina nube de humo, aparentemente confirmando la acusación. Lo que los demás no sabían era que era un Dan geado, y el hombre al que acababa de acusar había sido arrastrado bajo tierra, camuflado tras una bomba de humo. El caos se desató de inmediato en las filas cuando los samuráis que aguardaban en el campamento se volvieron contra sus camaradas. 3 hombres, sorprendidos por los ataques de sus amigos, murieron instantáneamente al ser aniquilados por sus aliados. Pasaron unos instantes antes de que alguien se diera cuenta de que algo andaba mal, y solo entonces los títeres de Dami, con sus enjes, se volvieron contra ellos, avivando el caos. Mientras tanto, Hanabi había estado maniobrando a un Kasai, ya desprevenido, para colocarlo en la parte trasera del campamento, dejando que las placas conectadas por cables se deslizaran por el suelo como una serpiente para llegar a la espalda del confundido capitán. Al fin y al cabo, el engaño solo pretendía pillarlo desprevenido, ya que los samuráis se entrenaban incansablemente para percibir la presencia de chakra. Incluso intentando averiguar qué demonios estaba pasando, casi se dio cuenta a tiempo de su emboscada. En realidad, era un poco lento. Esperando un objetivo humano, su espada atravesó sin causar daño los alambres de Kasai, incluso mientras la marioneta lo envolvía, con sus grandes guanteletes prensándose en su lugar y obligándolo a soltar la espada. En instantes, quedó completamente inmovilizado dentro de Kasai, y con un movimiento de su dedo, Hanabi pudo liberar las púas ocultas para paralizarlo o matarlo. Era una posición terriblemente embriagadora, y tuvo que forzar sus dedos para permanecer inmóviles mientras Damis, disfrazada, acababa con los samuráis restantes. Solo entonces, bajó de su escondite y caminó hacia el capitán capturado, sonriendo ante un plan ejecutado a la perfección. Podía ver cómo Naruto se había vuelto adicto a esto. Ver algo surgido de su imaginación encajar con tanta precisión en la realidad era increíble. Gaisu. La voz de Naruto la sacó de su breve indulgencia, haciéndola girarse y mirar la espada a centímetros de su cuello. Un samurái se había hecho el muerto, algo que habría notado si no hubiera bajado la guardia o su Byakugan.
Lo único que detuvo ese acero antes de que le volara la cabeza fueron las cuerdas invisibles que se enrollaban en los dedos de Naruto, fijando al hombre en su posición. Algunas lecciones, como que ningún plan es perfecto o nunca bajar la guardia, a veces se aprenden a la fuerza, reflexionó su sensei, forzando un poco más de chakra en su técnica para obligar al samurái a llevar la espada hacia atrás y hasta su garganta. Pero no tan duro. O, al menos, eso debería haber hecho Sugiasu. En cambio, mientras el samurái se veía obligado a moverse a voluntad de Naruto, pequeños arbustos brotaban de dondequiera que una cuerda de chakra tocara su cuerpo. Tanto el estudiante como el maestro parpadearon confundidos. ¿Qué demonios? Naruto se acercó al samurái y forzó más chakra a través de la conexión, observando con incredulidad cómo los arbustos se convertían en ramas. Fuera lo que fuese esta transformación, se extendió, incluso mientras los rasgos del samurái se retorcían y distorsionaban. Finalmente, ambos contemplaron una extraña criatura de piel blanca que parecía vagamente humana, salvo por su pelo verde, las pequeñas protuberancias puntiagudas en sus hombros y los arbustos que le cubrían el cuerpo. Forcejeó contra las manipulaciones de Naruto, antes de emitir un gemido de dolor mientras todo su cuerpo se transformaba rápidamente. Finalmente, Naruto y Hanabi se quedaron mirando un pequeño árbol que brotaba incongruentemente en el centro del claro, con la mitad del cuerpo de la criatura aún sobresaliendo como una macabra obra de arte. ¿Qué demonios es eso? Finalmente logró decir Hanabi. No tengo ni idea, respondió Naruto lentamente, adoptando esa expresión que Hanabi sabía que significaba que sí tenía una idea, pero que aún la estaba descifrando. Sabía que no debía entrometerse cuando él estaba así. Solo es otra pregunta que hay que hacer, supongo. Se volvió hacia el capitán capturado, aún inmovilizado por el abrazo nervioso de Kasai. ¿Buscamos algunas respuestas? El resto de su misión transcurrió pacíficamente, y la procesión permaneció intacta. Desafortunadamente, el motivo del ataque seguía siendo incierto. El capitán del supuesto grupo de samuráis rebeldes era todo lo contrario. Simplemente era corrupto. Con los shinobi como principal recurso para los nobles politiqueros, y los ejércitos permanentes como una reliquia de una época pasada, los samuráis se habían convertido principalmente en una comitiva ceremonial. Tenía sentido entonces que algunos capitanes inquietos contrataran a sus compañías como fuerzas mercenarias a bajo precio. Un hombre moreno llamado Isumboshi, llevaba años haciéndolo y había simplificado bastante el proceso. Ni siquiera sabía quién era su cliente. Simplemente, un mensajero le había pagado la mitad de sus honorarios con instrucciones implícitas contenidas en una carta caligrafiada que, por desgracia, había procedido a quemar. Lo único que sabía era que debía atacar a la procesión, asegurándose de que todos murieran. No le habían dicho nada sobre un guardia shinobi. Esto no le había revelado mucho a Naruto, salvo que este misterioso benefactor prefería la discreción en sus asuntos. El motivo tampoco estaba claro. ¿Qué ocurriría tras la muerte del joven noble? ¿Era un mensaje? ¿Se suponía que debía presentarse como un ataque preventivo del país de los colmillos? ¿Acaso el noble simplemente había cabreado a alguien a quien no debía? Por desgracia, el chico parecía tan despistado como el capitán en cuanto a quién podría estar orquestando todo. Para cuando regresaron a Konoha, tras completar la misión, Naruto tenía mucho en qué pensar. El Hokage parecía igual de perplejo, y, siendo sincero, Naruto estaba más que contento de dejarle ese enigma a alguien con mucha más experiencia en el teatro político. Estaba mucho más interesado en el otro descubrimiento. Tras el extraño incidente con el samurái transformándose, Naruto había intentado replicarlo con los demás soldados muertos o incapacitados. 3 más se habían convertido en esas extrañas criaturas blancas. También compartió esto con el Hokage, pero olvidó mencionar que había sellado sus cadáveres florificados y los había traído consigo. Eran demasiado interesantes, y quería hacerles algunas pruebas antes de enviar algunas muestras al hospital. Al fin y al cabo, eran al menos parcialmente orgánicos, y él no era precisamente un experto en el estudio del ADN, a menos que se tratara de formas de convertirlo en ovillos de lana mediante el uso prudente de veneno. Cruzó la puerta, sumido aún en sus pensamientos, dejando distraídamente su chaleco antibalas en la percha. Ya sentía la dulce punzada del sueño llamándolo. Era tarde cuando regresaron, y tenía el estómago lleno de ramen de celebración tras llevar a Hanabi a Ichirakusa para conmemorar su primer rango C. Ojalá fuera el primero de muchos, si el informe le parecía adecuado al Hokage.
Dejó el cansancio a un lado y bajó las escaleras hacia su taller, intentando no bostezar mientras se desplomaba en la silla de su escritorio. Por suerte, la repentina oleada de información que le inundó la cabeza, al aparecer el clon que había dejado para encargarse del papeleo, lo despertó de golpe. Nada interesante que destacar, aunque algunas notas previamente inocuas que podrían haber pasado desapercibidas antes, de repente, destacaron. Las palabras del joven noble sobre lo diferente que había estado actuando el daimyo resonaron en sus pensamientos. Desde que falleció su esposa, llevándose consigo al gato demoníaco que era la pesadilla de un joven genin, había estado tomando decisiones más inteligentes. Lo atribuía a una mezcla de dolor y a la capacidad de sus asesores para actuar sin complacer la vanidad estúpida del hombre. No podía evitar estar de acuerdo con la evaluación que el joven samurái hacía del líder de su nación. Realmente era un bufón. La escasa interacción que tuvo con Ponce fue más que suficiente, y el único reconocimiento directo que recibió al respecto fue una citación al Capitolio, dirigida al ninja títere. Más que nada, fue irritante, porque Naruto por fin se había ganado un epíteto genial, y nadie lo usaba. ¿De qué servía que lo llamaran Tashi no Naruto en el libro de Bingo, si solo iba a ser ese títere? Dejando de lado la irritante idea de nobles mimados y su desprecio por la cortesía básica de los shinobi, se recostó en su silla con un bostezo, tras haber procesado casi por completo la información de su clon. Al estirarse, vio la lista de los Akatsuki restantes, en particular la hoja en blanco que tenía en lugar de la imagen de Zetsu. Solo tenía como punto de partida las palabras de Sasori, quien dijo que era una especie de criatura vegetal y, al parecer, un caníbal. Había considerado la posibilidad de que se hubiera topado accidentalmente con el propio Zetsu, pero la descartó. Primero, había recuperado múltiples de lo que fueran esas cosas. Segundo, consideraba improbable que un miembro de Akatsuki fuera tan lastimosamente débil. Mucho más plausible, añadió, era la idea de que fueran una forma de técnica de clonación. Pero entonces, ¿qué clase de clon moría? Todas las técnicas Bunshin eran simplemente copias débiles, que duraban tanto como el chakra que las proporcionaba, y un daño suficiente siempre destruía al elemento elemental. Esperaba que su análisis le trajera alguna respuesta o, en su defecto, la del hospital, pero sabía que no debía trabajar con la mente dormida y se levantó de la silla. Era bueno saber que decidir ser profesor no le quitaría repentinamente la emoción de la vida, como una pequeña parte de él temía. Aunque aún estaba por verse si esto sería un buen augurio para él. Capítulo 40. Una segunda mano. Ninguna cuerda ni cable puede atraer con tanta fuerza ni atar tan rápido como el amor puede hacerlo con un solo hilo. Robert Burton. Los pensamientos sobre extraños hombres planta finalmente se desvanecieron con el paso de los meses. Aparecieron pocas pruebas adicionales, y Naruto no pudo extraer nada de las muestras que analizó, salvo que las células reaccionaban con chakra para transformarse en vida vegetal. Lo único remotamente parecido sería el Mokuton del Shodai, pero a menos que Senju Ashirama procreara con una tina de lodo blanco, estaba perplejo. El hospital aún no le había dado ninguna respuesta concluyente, así que todo el asunto quedó en segundo plano. En cambio, se centró en el entrenamiento de Hanabi mientras la pareja ascendía de rango C en rango C. Nada tan alocado ni extraño como el primero, pero todos lo completaron con un nivel más que satisfactorio. Como había dicho, ser profesor era una experiencia nueva para él, pero sentía que le había cogido el truco. A medida que avanzaba cada misión, se sentía cada vez más cómodo tomando un segundo plano y dejando que Hanabi hiciera lo suyo. Siempre estaba ahí, como una red de seguridad omnipresente, pero intentaba no interponerse en su camino. Eso no significaba que ella no tuviera reparos en acudir a él y pedirle consejo, y él estaba encantado de explicarle cómo podría actuar en su lugar. La clave era no afirmar nunca su propia postura como la correcta. Sabía mejor que nadie que había 1001 maneras de abordar cualquier situación. Si podía, siempre le indicaba cómo ella podía hacer sus propios planes un poco más eficientes. En cuanto al entrenamiento, fue prácticamente igual. Descubrió rápidamente que el titiritero era diferente a otros estilos, ya que podía enseñar lo básico, pero poco más. Una vez que Hanabi aprendió a fabricar y controlar sus marionetas, fue ella quien decidió perfeccionar su estilo. Él era más bien un espejo, algo con lo que compararse. Era como un rascador glorificado, pero era innegable que estaba mejorando. Se trataba de inculcar la mentalidad correcta, de pensar de forma lateral y adaptarse.
Él proporcionó las herramientas, pero fue Hanabi quien decidió cómo usarlas. Actualmente, regresaban de una misión de mensajería relativamente común. Valía la pena el tiempo de un ninja, ya que el paquete en cuestión se entregaba en una región hostil a su punto de origen. Solo tenían que lidiar con unos cuantos bandidos. Naruto ni siquiera tuvo que mover un dedo. Hanabi estaba de acuerdo con Kasai, y él sabía que pronto intentaría conquistar a su próxima gran marioneta. Solo necesitaba la motivación adecuada. ¿Qué te parecería presentarte a los exámenes Chunin?, preguntó de repente, interrumpiendo a Hanabi en su tranquilo paseo de regreso a la aldea. Espera, ¿en serio?, dijo, mirándolo con recelo para ver si era una broma suya. Parecía sincero, pero ella nunca lo supo con certeza. ¿Crees que estoy lista? Creo que estás más que lista, para ser sincera, es cuestión de si te crees lista o no. No te voy a mentir, los exámenes Chunin pueden ser peligrosos. Contuvo un suspiro, recordando sus propios exámenes desafortunados. Pero tal como estás, no se me ocurre ningún desafío que te puedan plantear para el que no estés preparada. Captó su incertidumbre y añadió rápidamente. Todavía falta un mes, así que no hay prisa. Pensé que necesitabas estar en un equipo para participar, preguntó, evitando claramente una respuesta. Sí, pero hay un sistema para eso. Al fin y al cabo, los equipos no aprueban los exámenes, sino los individuos. Los equipos que tuvieron un miembro ascendido se emparejan con solicitantes con la misma situación. De hecho, Ebisu me contactó para que cubrieras la vacante en su equipo. ¿Con Udon y Moeji? Los conocía de lejos. Cursaban un año superior al suyo en la academia. Ahora que lo pensaba, recordaba vagamente a Konohamaru alardeando de su ascenso. Supongo que podría funcionar. A pesar de las apariencias, no eran fáciles de convencer, aunque no estaba acostumbrada a trabajar en un equipo de iguales. Tendrías un poco de tiempo para acostumbrarte a ellos de antemano, ofreció Naruto como si leyera su mente, con una rápida enmienda de si quieres, por supuesto. Entonces, ¿eso sería todo por nosotros? Así funciona, ¿no? Yo me convierto en Chunin y tú dejas de ser mi maestro. La sorprendió poniéndose una mano sobre el corazón y haciendo un puchero de cocodrilo. No sabía que te sentías así, Hanabi-chan. ¿Ya intentas deshacerte de tu querido sensei? Ella le dio una palmada en el brazo, irritada. Cállate, idiota. Creí que eras tú quien intentaba deshacerse de mí. Puso los ojos en blanco con exagerada exasperación. Hanabi, no eres solo mi estudiante, eres mi aprendiz. Nada nos impide continuar nuestro entrenamiento después de que asciendas. ¿Has visto cómo se comporta Jiraiya con el Sandaime? Sensei una vez, sensei para siempre. Oh, murmuró avergonzada. El rubio resopló. Mírate, actuando como si ya no tuvieras nada que aprender de mí. Mientras siga vivo, seré el maestro indiscutible del títere. Sonrió mientras ella lo golpeaba de nuevo, evitando su mirada. Cállate, ya lo entiendo. Así que no es para tanto como pensé. Levantó la vista, recuperando algo de dignidad. ¿Y dónde los tienen retenidos esta? Su voz se fue apagando, al notar cómo la sonrisa de Naruto se había desvanecido. Apenas tuvo tiempo de gritar de sorpresa cuando él la empujó hacia atrás, lanzándola al otro lado del camino y fuera del alcance de la enorme serpiente que emergió de la tierra. Puede que Naruto no fuera el shinobi más rápido del lugar, pero sus reflejos eran magníficos, y su instinto natural para el peligro no era despreciable. Le quitó la mandíbula inferior a la serpiente de una patada y se lanzó al aire, observándola atentamente mientras continuaba retorciéndose para salir del suelo. Hizo los cálculos mentalmente y sonrió con suficiencia, levantando el brazo casi con pereza. La última versión de su lanzador de muñeca era un elegante artilugio de metal mate, enganchado a un grueso guante sin dedos en su mano derecha. Las distintas municiones provenían de la tela negra flexible que se enrollaba en espiral por su brazo derecho. El color era para ocultar los innumerables sellos garabateados a lo largo que permitían el funcionamiento de todo el mecanismo. Giró la muñeca y un pequeño tubo, no más ancho que una moneda de ryo, sobresalió del dispositivo. Con otro pensamiento, expulsó de inmediato una llamarada al rojo vivo que se volvió azul en su origen cuando Naruto aumentó la intensidad. La serpiente emitió un chillido espantoso al ser envuelta en llamas, matándola tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de regresar a su reino de invocación. Y Naruto no se equivocó. Definitivamente era una invocación.
Había visto serpientes grandes en su época, pero nada natural podía crecer hasta ese tamaño y mantenerse. La pregunta persistía, al aterrizar de nuevo sobre la hierba ennegrecida, ¿de quién era esta mascota? A menos que le hubiera hecho algo atroz a Mitarashi Anko sin darse cuenta, solo quedaba otro invocador de serpientes con vida. ¿Eso ni siquiera te obligó a usar una de tus marionetas?, gritó una voz suave, casi afeminada, que les dio escalofríos a todos los presentes. ¡Qué decepción! Supongo que tendré que esforzarme más, ¿no? Naruto se giró con calma hacia la fuente de la voz, interponiéndose entre ella y Hanabi sin pensar. ¿Sabes? Siempre esperé que tuvieras una especie de siseo en la voz. ¿O es demasiado cliché para ti, Orochimaru? El Sannin serpiente se rió entre dientes mientras salía de la sombra de la línea de árboles, sus ojos dorados observaban a Naruto con un inconfundible destello de interés. Qué ingenioso eres, ¿verdad, Naruto-kun? Me recuerdas mucho a Jiraiya. El labio de Naruto se crispó ante eso. Ojalá que no. Prefiero no dejar que me golpeen mujeres furiosas cada 2 días. No deberías desestimar tan rápido a mi antiguo compañero, replicó Orochimaru. Aunque me moleste admitirlo, es un ninja increíblemente poderoso. Sus ojos entrecerrados parecieron fijarse en el rubio, agrandándose al tiempo que sonreía. Igual que tú, por lo que veo. No esperaba que fueras tan hábil con los hilos de chakra como para manipular tus marionetas sin mover los dedos. Ahora entiendo cómo alguien como tú pudo lidiar con mi antiguo compañero. Una lengua anormalmente larga salió disparada de su boca para lamerse los labios. Gracias por eso, por cierto. Los Akatsuki fueron una verdadera molestia. Se removió lánguidamente en su sitio, mirando al suelo con una sonrisa divertida. ¿De verdad vamos a seguir con esto? Veo perfectamente la trampa que estás tendiendo. Naruto volvió a levantar la vista, irritado por su aparente transparencia, solo para sobresaltarse. Los ojos dorados de Orochimaru habían cambiado, transformándose en los familiares charcos rojos del Sharingan. ¿Te gustan, Naruto-kun? Supongo que te debo mi agradecimiento por eso. Una vez luché en vano por encontrar un anfitrión adecuado y obtener estos ojos Sharingan, pero con la disolución de Akatsuki, encontré una solución mucho más elegante. Es increíble lo que los amigos pueden hacer entre sí, ¿verdad, Zetsu-kun? Una silueta aceitosa se deslizó desde el bosque, apenas perceptible entre las sombras circundantes. Un hombre sin rasgos distintivos, completamente negro salvo por sus 2 ojos verdes, se acercó a Orochimaru. Creo que acordamos mantener mi presencia sin ser detectada, Orochimaru dijo con una voz oscura y antinatural que no parecía provenir de ninguna cuerda vocal humana. ¿Y qué tiene de divertido?, preguntó lentamente el pálido ninja nuclear. Prefiero arriesgarme, como estas células sublimes que me proporcionaste. Reducir el rechazo inmunológico al 0%. No podría haberlo hecho sin ti. Entonces deja de perder el tiempo y cumple con tu parte del trato, siseó Zetsu con impaciencia. Su figura parecía cambiar en los bordes para adaptarse a su ansiedad. Todo a su debido tiempo, Zetsu. Creo que Naruto-kun tiene algo que decir primero. Apenas había empezado a hablar, una figura emergió del suelo por detrás, partiendo la tierra como agua. Inari era la gracia personificada, girando sobre sí misma con sus garras malignas extendidas. Orochimaru las atrapó fácilmente con un kunai, sonriendo de emoción. Se oyó un chirrido metálico cuando ambos chocaron durante una fracción de segundo antes de que Inari girara, levantando el pie como si fuera a propinarle una patada de hacha al Sannin serpiente. En cambio, en una proeza de destreza inhumana, pateó hacia abajo y aprovechó el impulso para golpear con la cola a la guardia de Orochimaru. El suelo bajo sus pies se desintegró al instante, e incluso Zetsu fue empujado hacia atrás por la fuerza de la onda expansiva. Orochimaru permaneció imperturbable, sonriendo. Oh, sí, esto es maravilloso. Estaba buscando una excusa para probar estos magníficos ojos y creo que lo harás muy bien. Inari continuó su movimiento, con un pie arqueado tocando el suelo el tiempo justo para encontrar apoyo antes de desaparecer en un instante. Hanabi solo podía observar, boquiabierta ante la velocidad con la que se movía la marioneta zorro. Nunca antes había visto a Naruto usarla de tal manera, y por primera vez comprendió de verdad lo superior que era su sensei y lo fácil que le resultaba derrotarla durante el entrenamiento. La construcción de 9 colas era un borrón de movimiento, visible solo como un rayo blanco o una lluvia de chispas cuando chocaba con Orochimaru. A pesar de ello, parecía que nada de lo que pudiera hacer podía eludir al pálido ninja.
Sus ojos eran borrones similares, siguiendo a la marioneta donde quiera que fuera y anticipando sus ataques ultra rápidos. Naruto tenía una mirada de intensa concentración que Hanabi nunca antes había visto, con los dedos moviéndose en destellos apenas visibles. Inari lanzó un repentino golpe bajo, aplastando su cuerpo contra el suelo mientras una garra arremetía con la fuerza suficiente para desgarrar la rodilla de Orochimaru. El escurridizo ninja se movió para desviarlo, pero una de las colas de Inari se erizó. El kunai se le escapó de la mano, pegándose a la punta. Se vio obligado a retroceder de un salto, pero en cuanto dejó el suelo, y por lo tanto su ventaja, Inari lo atacó. Se lanzó hacia adelante, abalanzándose como el animal en el que estaba basada, con los brazos extendidos a ambos lados. Al juntarlos, los dedos se desprendieron, conectados a largos cables prensiles con textura de lima, un mecanismo heredado de Ramia. Habrían atrapado a Orochimaru si el hombre no hubiera extendido la lengua hasta extremos ridículos, la hubiera enrollado alrededor de un árbol y la hubiera usado para ponerse a salvo. Otra de las colas de Inari se erizó y la punta giró al instante para seguir al hombre, escupiendo un torrente de sembón que parecía formar una estela plateada ininterrumpida en el aire. Los árboles tras el Sannin quedaron completamente destrozados mientras se agachaba y se lanzaba en picado para esquivar la granizada mortal, siempre un paso por delante de la siguiente aguja. Pero ese no era el propósito, solo lo acorralaban en una dirección determinada. Pasó junto al árbol que un clon había cargado con etiquetas explosivas, pero un momento antes de que Naruto pudiera detonarlo, Orochimaru se deslizó bajo tierra, desapareciendo y reapareciendo junto a Zetsu. Ni siquiera pareció inmutarse por el intercambio. Vaya, dijo, sus ojos volviendo a su tono dorado habitual. Te has vuelto más fuerte, ¿verdad, Naruto-kun? Eso me ha dado mucha información. Estos ojos ya han descubierto la debilidad de tu construcción. Cada cola tiene una función distinta, pero solo puedes usar una a la vez, ¿no? Naruto simplemente flexionó sus manos, moviendo a Inari hacia su costado mientras observaba al Sannin con cautela. Solo es una debilidad si sabes aprovecharla. Aunque era cierto. Cada cola de Inari contenía un sistema de chakra, pero solo una podía conectarse con el resto de la marioneta a la vez. De lo contrario, se sobrecargaba. Aún podía controlar todas las colas a la vez, pero no sus armas ocultas. Hasta el momento, no se había convertido en un problema, y esperaba superar la limitación antes de que lo fuera. Muy cierto, admitió Orochimaru con una sonrisa burlancia. Pero veo que mi interés disminuye. Creo que ya tengo todo lo que necesito. Zetsu se giró hacia él con los ojos entrecerrados. ¿De qué hablas, Orochimaru? Me prometiste el Jinchuriki. Oh, Zetsu-kun, dijo el ninja pálido, arrastrando las palabras, y palmeando el hombro de la figura sin rasgos distintivos para consolarla. Ya deberías saber con quién hacer tratos. Verás, me intrigas mucho más. La criatura oscura intentó responder, pero quedó completamente inmovilizada. La negrura de su cuerpo ocultó las focas que serpenteaban por su cuerpo, congelándolo por completo. Todo esto fue solo una distracción para pillarte desprevenido, y parece que ha funcionado de maravilla, ¿no crees? Orochimaru sonrió, frotándose la lengua entre los caninos. Desde Akatsuki, me muero por saber qué te motiva. Sin la amenaza de Pain sobre mí, tendré todo el tiempo del mundo para entenderte, mi pequeño amigo único. Miró a Naruto, todavía observándolo con cautela con Inari tensa a su lado. Disculpas por el engaño, Naruto-kun, espero que entiendas cómo funcionan estas cosas. Sigue haciéndote más fuerte. Tengo muchísima curiosidad por ver hasta dónde puedes llegar con el viejo pasatiempo de Sasori. Sonrió al ver cómo el comentario enfureció al rubio. Pero, por si pensabas seguirme, creo que un regalo es lo indicado. Sus manos se alzaron e Inari se lanzó hacia adelante en ese mismo instante, pero Orochimaru fue apenas un poquito más rápido. Sus manos se estrellaron, gritando. Kuchiyose. Edo Tensei. E Inari, en cambio, se estrelló contra un grueso ataúd gris que se alzaba del suelo, sin siquiera abollarlo. Retrocedió de un salto al abrirse, dejando salir a una sola figura. Su piel era gris ceniza y agrietada como tierra reseca, pero los rasgos aristocráticos, los ojos claros y el sello tatuado en la frente eran inconfundibles. «Tío Hisashi», gritó Hanabi tímidamente, abriendo mucho los ojos al ver a un hombre del que solo había visto fotos. El hombre simplemente parpadeó lentamente, sin parecer del todo consciente hasta que Orochimaru dio un paso adelante bruscamente, clavándole a Hisashi una etiqueta de sellado sujeta a un kunai en la nuca.
Las grietas de su cuerpo se sellaron de inmediato y su piel recuperó el color, dándole el mismo aspecto que antes de su muerte prematura. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando a su alrededor confundido mientras el ataúd se hundía en la tierra tras él. Disfruten de la reunión familiar, gritó Orochimaru mientras retrocedía. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se abalanzó hacia adelante y, en lo que debió ser una de las cosas más repugnantes que Naruto había visto jamás, se tragó a Zetsu entero. Sin siquiera haberse hinchado por su grotesca comida, Orochimaru se movió rápidamente para escapar. Sin embargo, Inari no se había quedado de brazos cruzados, y Naruto estaba acostumbrado a lidiar con mucho más que el simple asco. La marioneta zorro igualó la velocidad de Orochimaru y se movió para cortarle el paso antes de que pudiera escapar, solo para que sus colas se estrellaran contra una esfera giratoria de chakra puro. Se apretaron contra ella un instante, sin moverse, antes de que su falta de fuerza obligara a la marioneta a retroceder. La esfera de chakra, que parecía un Rasengan gigante, se ralentizó, revelando a Hisashi en su centro, con expresión de desconcierto. Mi cuerpo se movió solo, murmuró, mirándose las manos confundido. Orochimaru había aprovechado el choque para desvanecerse en el aire, así que miró a los demás ocupantes del claro. ¿Qué está pasando? Tío Hisashi, ¿de verdad eres tú?, preguntó Hanabi, dando un paso al frente. El hombre solo tuvo que mirarla una vez antes de abrir los ojos de par en par al reconocerla. Hanabi-chan. Tú, cuando te vi por última vez, eras solo una recién nacida en brazos de tu madre. Has crecido tanto, y. Sus ojos se deslizaron hacia arriba, entrecerrándose ligeramente antes de hundir los hombros. Y también has caído bajo la maldición de los Hyuga. No, exclamó, avanzando animadamente con Naruto a un paso de distancia, observando con sequedad todo el intercambio. No, las cosas están mejor ahora, tío, mira. Señaló su sello, sonriendo con orgullo al ver las diferencias con el suyo. Tou-sama ha cambiado las cosas. El sello ya no es una herramienta de subyugación, sino un símbolo de nuestra unidad. Hisashi miró la marca con sorpresa, casi sin poder creerlo. Y así, levantó la cabeza y abrió mucho los ojos. Mi hijo. Neji. Hanabi se quedó paralizada al instante, con la boca abierta. No tenía ni idea de qué decir, dándole vueltas a su complicidad en el encarcelamiento de Neji durante un año. No pudo ocultar sus emociones al Byakugan de su tío, pero por suerte Naruto se interpuso frente a ella, con el rostro enmascarado. Desafortunadamente, el sello original no se puede quitar. Tomará tiempo para que los Hyuga se curen por completo. La mirada de Hisashi se posó en él. Te recuerdo, Uzumaki Naruto. Ahora eres el sensei de Hanabi-chan. Ha pasado mucho tiempo. Nunca me convenció el trato que te daban en la aldea. Siempre vi similitudes entre la carga que compartías tú y la rama familiar de los Hyuga. Y su preocupación póstuma es muy apreciada, respondió secamente el rubio de baja estatura. Entonces, ¿es cierto que estoy muerto y esto es alguna técnica? Lo temía cuando me arrebataron el control de mi cuerpo. Incluso ahora, siento el impulso antinatural de luchar contra ustedes dos. Incluso antes de morir, había oído hablar de algunas de las monstruosas hazañas de Orochimaru, pero obligar a los muertos a regresar del mundo puro de esta manera. Se acomodó lentamente en una postura Hyugen perfecta, con la mirada baja. Me disculpo por esto, pero parece que no tengo otra opción. Hanabi dio un paso adelante y sacó el pergamino de Kasai de su manga, solo para que Naruto diera un paso adelante y levantara la mano. Hanabi, mantente fuera de esto. Pero... Se giró, y había tal ferocidad en sus ojos que ella notó que su voz estaba notoriamente ausente. Como tu sensei, te ordeno que te mantengas al margen. Es demasiado peligroso. Ante esa mirada, lo único que pudo hacer fue acobardarse y retroceder. Y fue una suerte, pues en ese momento la compulsión se volvió demasiado fuerte y Hisashi se abalanzó hacia adelante. Sin embargo, se vio obligado a desviarse a mitad de carrera, incapaz de acortar la distancia cuando Inari se abalanzó por un lado. Sus colas se movieron en un arco feroz y las manos de Hisashi quedaron reducidas a borrones en su esfuerzo por defenderse. Al instante siguiente, ambos plantaron los pies en el suelo y comenzaron el taijutsu con seriedad. Naruto conocía el Hyuken casi tan bien como un practicante nato, gracias a sus extensos entrenamientos con Hinata y a su propia lectura de los pergaminos del clan tras adquirirlos para Hanabi. Aún así, luchar contra Hisashi era de un nivel completamente diferente al de su sobrina. Era evidente de dónde había heredado Neji su talento.
Debía mantener las manos de Inari envueltas en chakra para evitar que se aflojaran al tocarlas, ya que el Hyuuken podía ser tan dañino para una de sus marionetas como para un humano. Podría inundar los Tenketsu y restaurarlos, pero costaría momentos preciosos en una pelea tan acalorada como esta. Por supuesto, Inari no era su marioneta más peligrosa solo por su taijutsu. Asegurándose de que ambos estuvieran enfrascados en un conflicto lo más rápido posible, una de sus colas se estiró por encima de su hombro. Se escuchó un zumbido inaudible desde el interior del apéndice al cambiar la munición, seguido de un rugido mucho más fuerte cuando un intenso chorro de fuego brotó de la punta. Hisashi saltó hacia atrás instintivamente, ya girando su cuerpo para el kaiten, y las llamas al rojo vivo salpicaron la técnica. Naruto solo la mantuvo allí un instante. El flujo se cortó e Inari salió disparada hacia adelante, clavando las colas en el suelo tras ella como si fueran pilotes peludos. Sus garras se alargaron y, con un chillido ensordecedor, las clavó en la esfera giratoria de la técnica defensiva más famosa de los Hyuuga. Por un momento, pareció que aguantaría, pero Inari simplemente bajó la postura, clavando las garras en el suelo. Los músculos artificiales de sus brazos se tensaron y, para asombro de Hanabi, la técnica le abrió grandes desgarros, como si estuviera dividiendo un chorro de agua y no un torbellino de energía pura. Fue suficiente para desestabilizar el kaiten. Hisashi fue lanzado hacia atrás y perdió el control de su técnica, con la sorpresa reflejada en su rostro cuando Inari se abalanzó sobre los remanentes jirones de chakra. Sus colas se lanzaron hacia adelante, empalando al difunto Hyuuga en las articulaciones clave. «Tío», gritó Hanabi alarmada. Sin embargo, Hisashi simplemente le sonrió, girando la cabeza y asintiendo agradecido hacia Naruto mientras Inari lo bajaba con cuidado. «Gracias. Apenas puedo imaginar el dolor que me habría causado pelear con mi sobrina». Sin embargo, parpadeó confundido al no sentir alivio alguno. En cambio, copos blancos de lo que parecían cenizas comenzaron a solidificarse sobre su cuerpo, sanando heridas que deberían haber sido fatales. Se puso de pie, con aspecto impecable, y volvió a su postura con expresión preocupada. ¿Qué clase de técnica es esta? Ni siquiera me siento cansado por usar el kaiten 2 veces seguidas, y ahora me curo de heridas mortales. Naruto hizo una mueca mientras Inari se preparaba de nuevo. Uno problemático. «Déjame ayudarte», dijo Hanabi, mirando con consternación a su revivido tío. «Dije que no», gruñó Naruto con fuerza. «Tengo esto. Solo necesito seguir mi propio consejo y pensar con perspectiva». Así que, claramente, no podía matar a Hisashi, y por lo que comentó, tenía una enorme reserva de energía disponible. Quizás la curación era limitada. ¿Qué pasaría si destruía todo el cuerpo? No, era mejor asumir que si podía curar heridas mortales, nada estaba descartado. Después de todo, algo así no se acercaba a la hazaña de revivir a los muertos. Entonces, ¿qué hacías con algo que no podías matar? Naruto decidió seguir el ejemplo de su padre. Si tan solo supiera cómo sellar a un humano consciente. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, vio una mancha azul que se acercaba velozmente. Kasai cruzó el camino a toda velocidad, dejando tras de sí una tenue estela de llamas de chakra. A pocos metros de Hisashi, se enroscó en una bola antes de volver a salir disparado, explotando en una ola de fuego azul. Hisashi se vio obligado a apartar la mirada al ver su Byakugan sobrecargado por la explosión de chakra puro. Hanabi aprovechó la vacilación para acercar a Kasai, esquivando el Hyuuken de su tío con la familiaridad que solo un Hyuuga podía poseer. Sin embargo, Hisashi no estaba indefenso y atacó con una precisión arraigada tras incontables años de duro entrenamiento. Sin embargo, no estaba acostumbrado a la forma sinuosa de Kasai. Los hilos de chakra que componían su cuerpo se deslizaban alrededor de sus ataques mientras la marioneta se aferraba a su cuerpo poco a poco hasta quedar completamente atrapado en su interior, inmovilizado de nuevo. Hanabi jadeaba al lado de Naruto, sonriendo desafiante. Expulsar tanto chakra de Kasai de una sola vez siempre la agotaba, pero sabía lo cegador que podía ser para un Byakugan a esa distancia. Se giró hacia Naruto, todavía sonriendo. «¿Ves? Te dije que podía». «Hanabi, ten cuidado», gritó Hisashi. «Aún puedo, Hyuuken. Ichigeki-shin». Kasai explotó hacia afuera, las secciones individuales se desprendieron de sus ataduras de chakra y se dispersaron por el camino. Antes de que los pies de Hisashi tocaran el suelo, ya estaba volando hacia adelante, con las puntas de los dedos extendidas prácticamente brillando de chakra. Atrás.
gritó, incapaz de resistir la compulsión del Edo Tensei. Pero Hanabi se quedó paralizada, conmocionada por la brutal destrucción de su marioneta y la visión de su tío abalanzándose sobre ella. Se habría quedado allí si Naruto no la hubiera empujado, poniéndose en su lugar mientras Hisashi arremetía. Lo siento, pero estás dentro de mi círculo de adivinación. Él atacó, pero el brazo artificial de Naruto ya estaba allí para recibir el golpe. 2 palmas. Los reflejos de Naruto fueron lo suficientemente buenos como para recibir los golpes en la prótesis. 4 palmas. Ambos se convirtieron en borrones de movimiento cuando Naruto se vio obligado a dar un paso atrás, con el rostro contraído por la concentración. 8 pa. Eso fue lo más lejos que llegó Hisashi antes de que Inari se estrellara contra él por detrás, golpeándolo primero con una cola, luego con otra encima, luego con otra, hasta que las 9 colas lo golpearon una encima de la otra en rápida sucesión. La suma de toda esa fuerza se acumuló en un golpe horrendamente poderoso que envió a Hisashi a toda velocidad por el camino, deteniéndose solo después de atravesar 3 árboles seguidos. Se vio obligado a quedarse allí tendido mientras la ceniza se arremolinaba alrededor de su cuerpo, sanando el cráter que solía ser su lado derecho. Naruto gruñó mientras flexionaba su prótesis, liberando chakra hasta que los pocos tenketsu que Hisashi había logrado cerrar se reabrieron. Habría dolido mucho si aún fuera de carne. ¿Sirve para algo, murmuró, flexionándolo de nuevo para asegurarse de tener total movilidad. Naruto-sensei, Hanabi comenzó a disculparse desde el suelo, solo para que Naruto se girara hacia ella, con ojos acerados y planos. Dije que te quedaras atrás, repitió, y esta vez su tono no dio lugar a ninguna discusión. Hisashi, para entonces, se había recompuesto y avanzaba de nuevo. Pero Naruto había terminado de planear su estrategia. Inari se puso a 4 patas y corrió hacia adelante, con más aspecto de zorro que de mujer. Víctimas cuchillas curvas resbalaban de sus codos, alejándose de sus antebrazos, y sus colas se erizaron hasta que cada pelo se endureció hasta convertirse en una punta letal. El veneno que las cubría era, por supuesto, inútil contra alguien que podía regenerarse infinitamente, pero las púas las hacían mucho más peligrosas como armas. Era un torbellino de movimiento, entrando y saliendo de la guardia de Hisashi casi a una velocidad que el pródigo Hyuga no podía seguir. Era como ver a un Inuzuka en plena ofensiva, solo que mucho más ágil y con muchas más extremidades. Las colas se extendían como serpientes, azotando y desgarrando todo lo que alcanzaban mientras Inari desviaba personalmente los ataques Hyuken de Hisashi con las manos. Era evidente que Hisashi se estaba desesperando con sus movimientos. O al menos, el Edo Tensei lo estaba. Sufrió una herida brutal y mortal en el cuello al llevar ambas palmas hacia adelante y gritar: "Akekue Kiso". La fuerza del doble golpe los hizo resbalar, alejándose uno del otro. Una visible onda de aire pasó junto a Inari, haciendo crujir los árboles tras ella. La propia marioneta dejó largas grietas en el suelo al desgarrar la superficie del camino con sus garras intentando mantenerse en pie, pero finalmente salió ilesa. El cuerpo de Hisashi parecía listo para recuperarse, pero solo se encontró parpadeando confundido, inmóvil. ¿Qué me han hecho? Ni siquiera podía bajar la cabeza, así que usó su Byakugan para observarse. Se sorprendió al ver una red de sellos firmemente garabateados que se extendían por su cuerpo. Cada vez que intentaba moverse, pulsaban y lo obligaban a permanecer inmóvil. Disculpe el descuido, no es precisamente mi mejor trabajo, dijo Naruto mientras finalmente permitía que Inari se relajara, acercándose a el inmovilizado Hyuga. No es que lleve sellos diseñados para detener zombies inmortales con regeneración infinita. Esto, tocó el sello, es una versión corrupta de la matriz de sellado que usaba para controlar algunas de mis marionetas anteriores, solo que al revés. Al aplicar chakra, detiene el movimiento en lugar de provocarlo. Hisashi habría asentido comprensivo si hubiera podido, pero se conformó con una sonrisa de agradecimiento. Y como los shinobi usan chakra inconscientemente en todos sus movimientos, me inmoviliza por completo. Naruto continuó mirándose apenado mientras Hanabi se deslizaba hacia su lado, con la cabeza gacha. Me temo que eso es todo lo que puedo hacer. No tengo ni idea de cómo cancelar esto. La mirada de Hisashi se posó en su sobrina, quien los saludó con vacilación. Al menos no ha sido del todo malo. Me alivia saber que el maldito destino de mi familia se ha aliviado, y me enorgullece ver en qué joven se ha convertido mi sobrina. Su sonrisa se tornó ligeramente desconcertada. Tan testaruda y obstinada como su madre.
Nunca se quedó de brazos cruzados viendo una pelea cuando sentía que podía hacer algo. Aunque deberías escuchar a tu sensei. Ante eso, volvió la mirada hacia Naruto. Gracias por cuidar de mi familia, cerró los ojos y suspiró plácidamente. Parece que Orochimaru ha liberado la técnica. Siento que su poder sobre mí se desvanece mientras hablamos. Debe haberse dado cuenta de que ya no valía la pena mantenerte cerca, supuso Naruto, viendo cómo el color desaparecía lentamente de los rasgos de Hisashi, su cuerpo se rompía y se alejaba como cenizas. Me alegro verte, pequeño petardo, dijo, con la voz cada vez más distante a medida que se desvanecía. Si pudieras, dile a mi hermano que lo perdono, y hazle saber a Neji que su padre aún lo ama, y que camine en la luz, orgulloso de ser un Hyuga. Y con esas palabras de despedida, terminó de disolverse, dejando tras de sí un clon muerto de Zetsu en un montón de cenizas. El recipiente del alma de Hisashi, según imaginaría Naruto. Le dio a Hanabi un minuto para procesarlo todo, antes de dar media vuelta y continuar su camino de regreso a Konoha. No tenía sentido perseguir a Orochimaru, hacía tiempo que se había ido. Vamos, es hora de irnos. Hanabi dudó un momento antes de darse la vuelta y seguirlo sin decir palabra. Bueno gente, esos fueron los capítulos 39 y 40, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.